ejemplo, yo aquí voy a ponerle que este es el ángulo A, este va a ser el ángulo B y obviamente pues el otro que queda es el ángulo C. No importa el orden en el que coloquemos, si ustedes quieren pueden colocarle el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y no importa el tipo de triángulo que sea, lo importante es que no tenga ángulos rectos. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, miren que el ángulo A está formado por estos dos lados, el único ángulo que no está cerca del ángulo A es este, por eso ese es el ángulo opuesto, el lado opuesto, entonces por este ser el ángulo A, este lado se llama el lado A, obviamente como les decía, los lados van con minúsculas. Al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C con minúscula, y al frente del ángulo B está el lado B con minúscula. Ahora, ¿cuándo se utiliza el teorema del coseno? El teorema del coseno se utiliza cuando conocemos un ángulo y los dos lados que lo forman, o cuando conocemos los tres lados. Nuevamente, aquí les voy escribiendo el resumen. Se usa la ley el teorema del coseno o la ley del coseno cuando se conocen a lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, cuando se conocen el ángulo y los dos lados que lo componen. Supongamos que tenemos este triángulo. Entonces, se usa la ley del coseno. Si llegáramos a conocer, por ejemplo, este ángulo, supongamos que este ángulo mide 58 grados, y también conociéramos los dos lados que lo forman. Entonces, si conociéramos que este lado mide, por ejemplo, 7 metros y que este lado mide 10 metros. Entonces, como conocemos los dos lados y el ángulo y los dos lados que lo forman, ya sabemos que se puede utilizar el teorema del coseno. O lo otro es cuando se conocen los tres lados. Supongamos que no conocemos este ángulo, pero que conocemos la medida de este lado. Supongamos que este lado mide 8 metros. Entonces, como conocemos la medida de los tres lados, se usa el teorema del coseno. Y vuelvo a decirles otro ejemplo de cuando conocemos dos lados y el ángulo que los forma, o el ángulo que formó los lados que forman ese ángulo, sería, si llegáramos a conocer estos dos lados, tendríamos que conocer este ángulo. Supongamos que este ángulo mide 85 grados. Entonces, si tenemos un ejercicio así en el que conocemos el ángulo y los lados que lo forman, que se dice lado, ángulo, lado, o los tres lados, también podemos utilizar el teorema del coseno. Ahora, y por último, vamos a ver cuál es el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno dice lo siguiente. Por ejemplo, si queremos hallar el lado A, el teorema del coseno dice, al comienzo es muy parecido al teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si vamos a conocer el lado A, entonces lo que dice el teorema del coseno es el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los otros dos cuadrados. Entonces, el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Pero a eso se le restan el doble de estos dos lados, o sea, el doble del lado B y el lado C. Aquí siempre es el número 2 porque siempre es el doble, por el coseno del ángulo opuesto a este lado, o sea, del ángulo A. La verdad, al comienzo esto le parece a uno difícil de aprendérselo, pero ya después le coge la práctica porque es muy sencillo. Esto es cuando queremos hallar el lado A. Pero ¿qué pasa si queremos hallar el lado B? Sucede exactamente lo mismo. Voy a escribirla ya con rojo. Entonces, el lado B al cuadrado sería igual al cuadrado de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? El lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado. A eso le restamos el doble de esos dos lados, o sea, del lado A y del lado C, por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que es obviamente el ángulo B. Y lo mismo funciona si queremos encontrar el lado C. Entonces el lado C es igual a los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado C. Por último, nuevamente les recalco que el teorema del coseno solamente se usa si conocemos el ángulo y los dos lados que lo forman, o si conocemos tres lados de un triángulo oblicuo-ángulo. Si no, pues generalmente se utiliza el teorema del seno. Obviamente en los siguientes videos vamos a hacer ejemplos de las aplicaciones del teorema del coseno, vamos a hallar lados y ángulos y también vamos a ver ejemplos en los que se utiliza el teorema del seno y el teorema del coseno. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ley del seno y del coseno disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.